Programa Sin Prejuicios. Esta vez me toca aquí darles compañía a quienes nos escuchan y nos ven por las redes sociales. Eh, Me tocó solo el día de hoy, solamente me acompaña el hombre de las perillas que está ahí detrás del vidrio, detrás del cristal, don Jorge Rojas. Y bueno, la verdad es que tengo un invitado especial. Voy a hacer una pequeña introducción. Tenemos al teléfono a un ex senador de la República, ex diputado de la República, ex intendente de la República, con una vasta trayectoria, nacido en los Andes, teniendo mucha trayectoria desde los años 70, pasando por los 90, 2000, incluyendo también un programa en la televisión últimamente que también fue bastante visto, bastante activo también en las redes. Hasta hace un tiempo atrás lo podíamos ver mucho por sus tweets. Y la verdad, también en lo personal quiero contar una infidencia. Tenemos ascendientes comunes. Somos, como decimos acá en la tierra, más de campo, pariente. Don Nelson Ávila nos acompaña acá a la radio y nos acompaña mediante un contacto telefónico. Don Nelson, ¿cómo está? Mucho gusto de saludarlo. Hola, hola, mucho gusto también de tener este contacto y un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos acá en una zona rural, acá en Pencahue, cercano a Talca, estamos al lado de Talca, al poniente de la capital regional. Eh, bueno, dentro de la introducción tocamos también un poco sobre su biografía. No sé si me habré equivocado en algún dato, don Nelson. No, está bien, Está todo ok. Bueno, sí, está bien. dentro de lo que pudimos conversar previamente, con esta también acercamiento sanguíneo, consanguíneo que tenemos. También he tenido mucho conocimiento de su persona, don Nelson. La verdad, para mí es un verdadero placer conversar con usted. Sé toda la trayectoria que ha tenido durante todos estos años. Lo hemos seguido también en familia. Cómo ha ido desarrollando desde que yo estaba muy pequeño, recuerdo haberlo visto. Y además de haber tenido bastantes momentos súper importantes, hitos bastante relevantes de los cuales también me gustaría hablar. Bueno, usted tuvo una carrera bastante larga dentro de la política y la verdad me gustaría dentro de las redes, porque también traté de investigar un poco más atrás, pero recuerdo mucho de unas palabras que me daba mi madre. Me decía de que usted había también estado dentro de la escuela militar, o me equivoco. Sí, yo estudié 3 años en la escuela militar. Estuvo 3 años en la escuela militar. Oiga, don Nelson, después de eso, bueno, se tituló de la Universidad de Chile de Administración Pública. Administrador público, exactamente. Oiga, bueno, sé también que fue uno de los intendentes más jóvenes en el tiempo de don Salvador Allende Gossen. Así es, Así es. exactamente. Bueno, ya después retomando la vida política ya en los años 90 acá en Chile nuevamente. Exacto, después de una ausencia forzada durante toda la dictadura, Ya, eh, estuve en Venezuela varios años. ya. Regresé con 2 hijos desde allá, Ah, nacidos en aquella tierra, ya. y volvimos a lo que era nuestra eh, casa de familia de siempre, en Rinconada de los Andes. Volviendo a la quinta región. Oiga, don Nelson, mire, yo recuerdo también, dentro de todo este tema de la política, un periodo bastante, que en su momento usted hizo bastante ruido a nivel político por algo que en aquellos años no era algo común.
que era lo que hoy en día es mucho más común, lamentablemente, porque usted también tuvo en algún punto la capacidad de hacer ver dentro de su mismo sector hechos que a usted le provocaban ruido por el tema de la corrupción. Hoy en día yo creo que estamos viendo un tema súper distinto a lo que fue la política en los años 90, en donde no era lo común ver la corrupción. Hoy en día ya yo creo que la ciudadanía está un poquitito espantada y un poquitito ya normalizado casi el tema de la corrupción. ¿Cómo lo ve usted hoy en día ese tipo de temas, don Nelson? Bueno, la verdad, las cosas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Claro. Efectivamente, cuando yo fui diputado, Sí. me concentré en un rol fiscalizador Claro. que estuviese alejado de toda connotación partidista y por lo tanto, al hacerme llegar antecedentes de unos hechos de corrupción que empezaron a conocerse en el ámbito de una empresa pública, en SAL específicamente, en Claro. Valparaíso, Claro. habían incurrido en prácticas deshonestas personas que estaban ligadas Ujú. al sector político que yo representaba en el Congreso. Claro. Entonces, en ese minuto, por supuesto, llamó mucho la atención esa conducta Claro. que existía en el país desde tiempos inmemoriales, que las bancadas representativas de los partidos de gobierno Ujú. tenían la obligación de defenderlo Claro. a todo trance, cualquiera fueran las circunstancias. Entonces, muchos de estos hechos en realidad no se perseguían por quienes correspondía, Claro. sino que eso se tenía como un rol estrictamente de las bancadas opositoras. Claro, la oposición era el contrapeso en ese caso para ese tipo de actitudes. Claro, esa era como la norma no escrita Claro. de cómo se desenvolvía la política en aquellos años. Yo en ese aspecto rompí rotundamente El con paradigma. esos criterios y por lo tanto eso me trajo muchísimos problemas Claro. con Con su bancada. parlamentarios que formaban parte de mi propia coalición y partido político incluso. Entonces, a partir de ese minuto comenzó a perfilarse Ujú. la figura política mía Claro. como la de un fiscalizador que estaba por encima de las banderías políticas. Claro. Esto trajo como consecuencia un apoyo ciudadano muy Mayoritario. amplio, Claro. pero al mismo tiempo desencuentros constantes con quienes yo formaba parte de una coalición. Claro. Así que mi vida parlamentaria no fue tranquila en ningún aspecto, debido a que me consagré a desarrollar esa labor como éticamente debería concebirse. Y naturalmente, cuando se es estricto Claro. en ese comportamiento, Claro. se producen anticuerpos necesariamente. No, me imagino. Don Nelson, bueno, haciendo un paralelo entre aquel entonces y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cree usted que eso es un fenómeno propio de estos tiempos? ¿En aquel entonces se vivía y no era tan visible? ¿Cree usted que en los tiempos que lo que usted puede, bueno, usted participa, quizás
no dentro de la esfera del Congreso, pero sí siempre yo creo que somos animales políticos y de alguna u otra forma nos acercamos a la política a los que nos gusta. Pero, ¿cree usted que es un fenómeno propio de estos tiempos, el cómo está funcionando o la corrupción? O cree que en aquel entonces también existía, solamente que no era tan visible? Hay naturalmente fenómenos nuevos que han irrumpido con mucha fuerza, Claro. como es el tipo de delincuencia que en este momento sufrimos en el país debido al ingreso Ujú. de gente que fue expulsada, muchas de ellas, Sí, desde Venezuela concretamente, claro. y Era de el otros dictador. países, y vieron en Chile una oportunidad para efectuar toda clase de delitos. Claro. En Sí. el fenómeno que se ha vivido en Venezuela Ujú. ha impactado prácticamente a todos los países de América Latina, incluido hasta el propio Estados Unidos. Son 8 Sí. millones de personas que se vieron forzadas a salir del país y desparramarse por todo el continente. A nosotros nos cayeron aproximadamente 1 millón de venezolanos, siendo la primera jornada, Claro. gente muy positiva para el desarrollo del país, porque eran profesionales, personas que venían con un objetivo muy Sí. manifiesto De de crecimiento. desarrollarse, haciendo gala de sus conocimientos, ya sea Claro. técnicos o profesionales. Pero después vino una lanchada de delincuentes de la peor especie que han ido formando mafias Mm. Sí. muy peligrosas Sí. y de las que estamos sufriendo día a día Lamentablemente, situaciones claro. tremendamente lamentables. Don Nelson, bueno, usted vivió ahí en Venezuela. Nosotros en los años 90, 2000, nosotros mirábamos a Venezuela como ese país rico, el país más rico o uno de los países más ricos del mundo y que se encontraba en Latinoamérica. Usted vio eso, esa realidad. ¿Cómo cree que ha atacado el comunismo dentro de ese país? ¿Ha sido tan decisivo eh, el cambio por esta dictadura que hoy en día existe allá o fue paulatino? Bajo su perspectiva, sé, también tiene que tener muchos lazos por lo que cuenta de que también tiene a sus hijos con la doble nacionalidad, tanto venezolana como chilena. Bueno, nosotros vivimos en Venezuela en el periodo Ujú. en que existía una democracia con sus defectos, naturalmente, Claro. pero que funcionaba desde el punto de vista institucional Y y conseguía un desarrollo basado en el petróleo, claro. que por esos tiempos empezó a tener un valor superior al que venía dándose, y por lo tanto le produjo un impulso muy notorio al progreso en todos los ámbitos al país. Un desarrollo. Lo que vino después, Ujú. no, por eso la gente tiene mucha confusión al respecto, Ujú. y naturalmente de manera muy interesada ahora Claro. pretenden ponerle etiquetas a todo. Claro. No hay un tema de comunismo en Venezuela. La verdad que está completamente lejos de ser el Partido Comunista o el comunismo como expresión ideológica lo que se hizo fuerte en Venezuela. Ahí lo que se dio
Ujú. es de un caudillo como Chávez, Chávez. naturalmente en una etapa inicial concibió eh, De manera democrática entró. políticas y cambios que eran de orientación progresista y que mucha gente consideró buenas, necesarias de llevar adelante, porque había también injusticias muy profundas en la sociedad venezolana. Ya. Pero ocurre que eso derivó en un tipo de gobierno manejado por una auténtica mafia que atrapó hasta las Fuerzas Armadas Claro. y que convirtieron el Estado venezolano en un botín propio con el que han lucrado durante muchos años, han hecho fortunas muchos de ellos, y naturalmente que eso se desquició por completo. Sí. No hay allí un tema ideológico, sino básicamente es Totalitarismo. un asalto al poder de parte de un grupo que luego hizo vestirse con una cierta ideología progresista de izquierda para justificar algunas cosas, pero que en el fondo, Ujú. como se ha visto con posterioridad, lo que interesa allí es el manejo del poder, y son capaces absolutamente de todo, como es, por ejemplo, el desconocimiento total de una elección que perdieron, pero que se Claro. la dieron por ganadora debido al manejo indiscriminado de todos los mecanismos del Estado en cuanto a control de los procesos electorales. Claro. En fin, eso, Venezuela se desquició por completo, y ojalá que aquello en algún momento En algún momento histórico, ojalá termine. termine, porque le ha hecho un daño enorme al país. Y yo creo que a Latinoamérica también con también migración. Por supuesto, y también ahora mismo estamos pagando las consecuencias de un gobierno de esas características, porque el hecho de que hayan emigrado de Venezuela 8 millones, cayéndonos a nosotros 1 millón, entre los que deben haber unos 200.000 o quizás 500.000 delincuentes, Claro. no hay forma de poder ignorar un fenómeno tan brutal Sí. como es el que El que quieran. tengamos que soportar la acción diaria de delincuentes que no pueden sino dejar de delinquir para vivir, Claro. porque o no sea, saben otra forma de ganarse la vida. Exactamente, yo, bueno, lo que también quiero hacer como un alcance, la verdad es que esta perspectiva yo creo que la tenemos mucho. Yo, en lo personal, también, tal como usted dijo, la primera camada fue una camada de personas que venían directamente a aportar lo que más podían. Hoy en día ya nos vemos con migraciones de carácter ilegal, ingresan al país de manera por pasos no habilitados, ingresan de manera ilegal. Eh, hoy en día Exactamente. Hoy en día nos vemos con una realidad que ya se perdió, que con lo que conlleva con que ingresen personas de manera ilegal, que hayan delitos impunes, que no se sepan las identidades de las personas que los cometen, y un sinfín de consecuencias también, porque también hay que reconocer ciertos derechos humanos fundamentales. Pero, don Nelson, siendo un poco más contingente, vemos hoy en día que esta situación está un poquitito descontrolada.
¿Usted cree que en algún punto dentro de los gobiernos futuros que tengamos dentro de nuestro país tengan las herramientas, tengan la decisión o la capacidad resolutiva para poder ponerle fin a este tipo de situaciones? ¿O lo ve difícil usted? ¿Cómo ve esa situación? Yo no creo que cualquiera sea el gobierno que venga, Ujú, no va a tener la capacidad de resolver un problema de esta naturaleza ujú. en corto plazo. Claro. No existe las herramientas apropiadas en el Estado chileno para extraer este cáncer que nos ha No perjudicado ha tan abordado. profundamente. Claro. Por lo tanto, el que ofrezca una posibilidad como esta que la gran mayoría de chilenos desea, Ujú. miente que no, sencillamente no hay capacidad del Estado chileno para afrontar y resolver con éxito en un plazo breve una situación como la que estamos viviendo. O sea, Aquí se requiere ujú, el concurso del país en su conjunto. Aquí claro. no hay un sector que esté sobre todo eh, y exclusivamente interesado En en resolver. terminar con esta lacra. Sí, bueno, yo creo, bueno, también dentro de todo lo que también es conveniente para los radio oyentes, radio escuchas que están atentos al programa. Estamos con el ex senador, ex diputado, ex intendente político de Chile, de nuestra república, don Nelson Ávila. Estamos hablando también el tema de la migración. Bueno, también quiero hacer un alcance que es súper importante. Yo, bueno, comparto algunas perspectivas también que usted ha mencionado, y también hacer un llamado de que esta conversación desde ningún punto de vista se, se ve desde la xenofobia, sino que derechamente aquel migrante que llega a cometer delitos, que ingresa por lugares no habilitados, porque también hay muchos venezolanos que la verdad, yo en lo personal tengo el agrado de tener cercanía y la verdad es que son muy buenos profesionales, tal como dice usted, la primera camada. Bueno, también han seguido llegando muy buenos profesionales, pero llegan por la puerta grande, como se dice. Don Nelson, hablando un poquitito también de contingencia, y lo que comentamos un poquitito de los puntos que íbamos a conversar, ¿qué le ha parecido a usted la noticia del director nacional del Servicio de Impuestos Internos con esta novedad de que en su intento de regularización de una propiedad no ha pagado las contribuciones, siendo que ha sido noticia el reavalúo de muchos bienes raíces, dejando muchas veces a la gente sin poder pagarlo y muchas veces con remates de las propiedades? ¿Qué le parece esa situación, lo que ha estado ocurriendo con este director? ¿Cree usted que es conveniente que se tome una decisión política? ¿Cree usted que es conveniente de que él siga dentro del servicio? Bueno, Cómo lo ve usted? a mí me ha sorprendido mucho Ujú. esta noticia porque tenía la imagen de Echeverry Sí, como un técnico de alto nivel que ha claro, participado en diversos gobiernos, claro. que lo ha hecho satisfactoriamente y por lo tanto no puedo sino atribuir a una inadvertencia grave el hecho de que haya incurrido y precisamente en el cargo de director de impuestos internos en una omisión de estas características. Naturalmente, el Claro. conocimiento de estos hechos, por supuesto que causa eh, una sensación en la opinión pública
de que debe cuanto antes experimentar alguna clase de consecuencia por esto. No sé si necesariamente es que se le pida la renuncia, Claro. pero de cualquier modo, Ujú. lo que ya está sufriendo con la exposición pública de esta situación, creo que lo tiene que haber puesto muy mal Sí, desde el punto de vista anímico, porque es objeto de la condena pública claro. por- y muy intensa, desde luego, y merecida por lo demás. O sea, Ahora bien, aquí cabe también hacer una reflexión. ujú, Siempre es importante mirar la parte vacía del vaso, pero también hay que fijarse en la parte llena. sí, Esto que surge y que es del conocimiento de la opinión pública es gracias a que los mecanismos que tiene de funcionamiento la democracia chilena funcionan. claro, claro. En un, Están siendo en probados un en este país, preciso por momento. ejemplo, en un país como Venezuela, como Nicaragua, Ujú, o muchos otros en el mundo, en donde todo lo que ocurre tras los bastidores en el poder claro. es desconocido por la opinión pública, este tipo de cosas simplemente Pasan no se desapercibidas. saben. Claro, Yo me alegro mucho que cuando salta un escándalo de este tipo en nuestro país, eh, sea, la sensación de repudio instantáneo que genera en la opinión pública sí, el surgimiento de estos hechos debe ir acompañado también en el reconocimiento de que somos parte de un sistema que permite el conocimiento de estos hechos. claro. Claro, yo creo que uno de los grandes avances que también tiene que haber estado usted en, en, en el Congreso, estos avances en la transparencia de los órganos de la Administración del Estado, en la creación de la normativa tingente a eso, yo creo que hace que hoy en día se vea fácilmente este tipo de situaciones y también sean fácilmente detectables, a pesar de que nunca parece suficiente, pero sin embargo hoy en día se pone en jaque, sobre todo cuando yo creo, a ver, lo que yo creo, don Nelson, es que estamos ante una situación que derechamente atenta contra uno de los principios bases de la administración pública, que es la definición propia de la probidad administrativa. Esa conducta intachable con preeminencia al interés general por sobre el particular. Exactamente, claro. Entonces, Claro, ahí es donde duele, todos yo estos creo. principios, todos estos principios Ujú, son objeto de culto en muchos países y sociedades. claro, Pero el punto está en que cuando se pasa a lo práctico, al ejercicio cotidiano del poder, claro, aquellos principios se pierden en el horizonte y sencillamente se desvanecen allí sin que hagan carne en lo que es la práctica diaria de los diversos organismos. sí, Entonces, debemos nosotros tener la honradez y el buen criterio claro, de reconocer que este tipo de cosas, al ser del conocimiento público y
y permitir de que funcionen mecanismos de control dentro del Estado, Sí. nos debe gratificar en cuanto a que las personas que cometen estos actos no quedan impunes, aún en el caso de que no reciban, por ejemplo, una sanción administrativa a la altura de las expectativas que se haga la gente. El solo hecho del conocimiento público y de lo que esto significa para el afectado es un castigo que muchas veces incluso supera a la sanción que las sanciones que puedan concebirse por mecanismos administrativos. Sí, yo creo que hoy día con lo que está pasando, tanto que el oficialismo como también la oposición ya se están alineando en una postura con Echeverry, en el sentido de que están pidiendo la renuncia. Yo creo que va a tener alguna consecuencia administrativa. Puede ser Por supuesto que la va a tener, la va a tener porque debe estar pasando por un momento complejo. Extremadamente ingrato. Claro. Yo creo que yo no me imagino sino que mucha gente, por falta de precaución, incurre en estos hechos sin calcular el riesgo ni el problema que se les puede producir. Ahora bien, claro. Yo lo que creo que es imperdonable para Echeverry es que al asumir el cargo de jefe máximo de impuestos internos no se haya ocupado de analizar su propia situación para haberla corregido, al menos antes de asumir esta responsabilidad. Claro, de hecho, sobre todo estos altos cargos tienen que hacer una declaración de interés y patrimonio ante la Contraloría por regla general. Estos altos cargos también, dentro de esa declaración van todos los bienes raíces y la verdad es que, claro... No, es que es incomprensible, sí. Es incomprensible. Es tan incomprensible como la liberación del sicario venezolano. ¿Qué temazo que tocó ahí, don Nelson? Sí, claro, ese es otro eso es algo que sí, qué terrible. No es posible entenderlo desde el punto de vista del funcionamiento normal de las instituciones. Sí. No hay cómo justificar encajar una mirada razonable. De hecho, tocó ese punto es tan importante porque este es uno de los pocos puntos en los cuales yo creo que la ciudadanía tiene conocimiento solamente de uno de los tantos casos que pasan a diario de errores que ocurren dentro de la administración de justicia. A mí me ha tocado, don Nelson, en la práctica ver muchos, y la verdad, más de los deseados dentro de un Estado de Derecho. Y es terrible porque muchas veces las herramientas jurídicas no son lo suficientemente efectivas para poder revertir actos que, por ejemplo, este mismo caso, por más que nosotros tratemos de revertirlo jurídicamente, la realidad supera lo que el papel dice. Entonces nos encontramos en esta situación, don Nelson. Bueno, usted también en su momento le tocó también con el tema en las discusiones de la misma reforma procesal penal, pero dentro de eso mismo que está de lo que está ocurriendo con este sicario de Venezuela, ¿qué cree usted que es lo que afectó a este grave error? ¿Cree usted que fue el Poder Judicial, Gendarmería, o alguien en este caso nos está diciendo alguna mentira?
este es un tema que recae estrictamente como responsabilidad en el Poder Judicial. Se Sí. intenta naturalmente hacer compartir en este error también la labor de Gendarmería, pero aun cuando pueda atribuírsele una actuación un tanto desprolija Claro. por parte de Gendarmería, la responsabilidad más importante está radicada en el Poder Judicial. Eso no tengo ninguna duda al respecto. Ahora, Ujú. como se trata de gente ligada a una mafia extraordinariamente peligrosa, Claro. surge toda clase de dudas acerca de si pudo haber injerencia indebida en este error, entre comillas, de que se habla. Pero Error. es tan extraño, es tan burdo todo, Claro. tan poco asimilable del punto de vista de la razón, que cuesta mucho entenderlo. Yo creo que como existe un gran interés por dilucidar al máximo lo que ocurrió, vamos a terminar conociendo, ojalá así lo espero, con exactitud lo que efectivamente ocurrió, pero por el momento lo que reina es la más absoluta confusión. Sí, la verdad es complejo porque todos tenemos una percepción de que nos surge incluso teorías conspiranoicas, de que haya un nivel de corrupción tanto que se haya infiltrado ya gente dentro del Poder Judicial para que haya salido un oficio firmado, un, la cantidad, uno siente que la cantidad de filtros dentro de la administración de justicia al parecer no son lo suficiente, no son lo suficiente y no son No es efectivos. descartable que haya habido algo extraño, Claro, claro. pero hay que esperar que se dilucide por completo, porque la opinión pública está encima del Sí. tema, ha sido extraordinariamente mediático, y por lo tanto yo creo que todas las instancias del Estado están particularmente interesadas en que el esclarecimiento de esto sea completo. Así Oye, que yo confío en que en los próximos días vamos a tener con exactitud una respuesta frente a esto. le Y a lo puedo... mejor termina siendo, Ujú. un error estúpido, pero Sí, de todos modos cuesta entenderlo así, cuesta mucho entenderlo. de hecho, el Ministerio Público ya incautó computadores del tribunal en donde ocurrió esta situación. Además, empezaron todos los tratos con la magistrado bueno, que le decían la magistrado Tuto Rodríguez. Eh, pero más allá de eso, le puedo decir senador porque sé que en sus redes tiene como senador vitalicio, con C. Así, senador Conce, exactamente. Bueno, ya vamos concluyendo con esta grata conversación Sí, ha sido muy grata, y don Nelson. ya comienzo a despedirme, y entonces les deseo que tengan mucho éxito en este Muchas afán gracias. Muy agradecido. transmitir por esta vía impresiones, opiniones, para que la Sí, gente se informe. sí, Así muchas que gracias. Le agradezco yo también. un agrado. Le agradezco de verdad, para mí es un honor. La verdad es que hace mucho tiempo tenía las ganas de haber conversado con usted, así que hoy día se concretan por esta vinculación sanguínea que tenemos. Se lo agradezco mucho. De verdad sé que dedicar parte del tiempo en esto conlleva sacarlo de su rutina. Sé que también tiene que estar con reuniones, con actividades. Así que realmente muy agradecido, y yo creo que toda la gente que ha escuchado esta entrevista también está muy agradecida. Eh, Bueno, muchas gracias y muchos saludos a la gente que ha estado en sintonía, y por supuesto
a la familia de Talca, de la que nunca me olvido. Muchas gracias. Lo voy a hacer llegar a los Cáceres, no solamente los Cáceres Calderón, sino que hay otros Cáceres también que es primo de otros, de esa misma, de ese mismo círculo familiar. Así que los voy a hacer Así llegar es, a todos. un gran abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Estamos en Chao, contacto. chao. Bueno, estamos nuevamente con un gran invitado. A través de una llamada telefónica con el ex senador don Nelson Ávila. Una grata conversa, la verdad muy cercana, muy lúcida, a pesar de la cantidad de tiempo que ya ha llevado fuera del mundo político. Eh, Tenemos apreciaciones muy parecidas en todo lo que está ocurriendo en la realidad actual. Bueno, yo creo que dentro de lo que ha pasado esta semana es importante también tener un poquitito de opinión y creo que es súper importante lo que ha pasado con el Poder Judicial. Es lamentable lo que ha estado ocurriendo. Es lamentable ver situaciones en donde hay, eh, por ejemplo, formalizaciones de individuos que son realmente peligrosos y que no quedan en prisión preventiva o situaciones en donde nos exponen a nosotros como comunidad al peligro. Así que la verdad es que este tipo de situaciones espero que no se vayan repitiendo en el tiempo, sino que vayan siendo mejoradas por lo que mismo decía el ex senador, en el sentido de que tiene que abordarse de alguna forma y empezar a hacer el escarnio público, la vía de que los políticos también se den cuenta de que es necesaria muchas modificaciones legales para tratar de mejorar nuestra justicia. Don Jorge, vamos a ir despidiéndonos, yo creo, ya para ir terminando esta vía de programa sin prejuicios. Nuevamente agradecer la sintonía a quienes nos escuchan, nos ven por las redes sociales y vamos a ir despidiéndonos de todos. Un gusto como siempre, tratar de acortar el taco del día viernes. Sabemos de que están todos con las ganas de bailar, de carretear y todo eso. Así que, como siempre, un gusto y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con Pablito Salazar, que me va a acompañar probablemente. Espero que no me deje botado ese hombre, ya que me tuve que venir corriendo para acá sin él. Saludos a toda la gente de Pencahue y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Chao, chao.